Señor, gracias te damos, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey, te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, Señor, y sin ti nada podemos hacer que te agrade a ti, Rey Santo, Señor. Señor, gracias porque creemos, Señor, bendito Dios, que esa buena obra que tú empezaste, Señor, la terminarás, Señor. Que llegaremos a esa madurez espiritual, Señor. Llegaremos a esa madurez que tú hablas, Señor, de esos hijos adultos, Señor. Esos hijos mayores, Rey Santo, Señor. Esos hijos adultos, Rey Santo, Señor. Esos hijos maduros, Señor. Y así como tú lo dices en tu palabra, Señor, bendito Rey, Señor, que porque el Señor es el Espíritu y donde tú estás, Señor, ahí hay libertad, Señor. Y que nosotros mirando, Señor, a cara descubierta, Señor, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, Señor, en la misma imagen por medio del Espíritu Santo de Dios, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que lo dejaste, Señor, para que nosotros lleguemos a ser esas réplicas tuyas, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque, Señor, te alabamos, Rey Santo, Señor, y te exaltamos, Señor, bendito Dios, Señor, hasta que Cristo Jesús sea, Señor, bendito Dios, formado, Señor, en nuestras vidas, Señor, bendito Rey, Señor. Te damos gracias, Rey. Gracias porque, Señor, caminamos con esa esperanza, Señor, bendito Rey, Señor, hasta que tú, Rey Santo, Señor, seas formado, Señor, bendito Dios, en nuestras vidas, Señor, por medio del Espíritu Santo de Dios, Señor. Gracias te damos, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que el Santo Espíritu de Dios podamos ser apercibidos de la obra que está haciendo en nuestras vidas. Démosle gracias al Señor, y aún más porque hasta el día de hoy ha tenido misericordia para con nosotros y no hemos sido consumidos, porque aún, Señor, tú has tenido paciencia, porque tú eres el Dios de la paciencia, Señor. Que con tu paciencia y con tu misericordia, Señor, bendito Dios, Señor, esperas en nosotros, Señor, ese fruto, Señor, de la madurez, ese fruto del Espíritu, Señor, donde lleguemos a esa madurez como a ese varón perfecto, a la estatura y a la medida de Cristo Jesús. Señor, gracias te damos, Rey. Gracias te damos, Señor, y bendice a todos aquellos que escuchan tu palabra, Señor, a todos aquellos que, Señor, están apercibidos, Señor, de la obra en cada uno de nosotros, Rey. Señor, bendice, Señor, bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice, Señor, el lugar, bendito Dios, Señor, de sus trabajos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Amén y amén. Sí, mis hermanos, damos gracias a Dios por la obra que está haciendo en nuestras vidas. Creo que cada uno de nosotros somos conscientes de que Él está obrando en nuestras vidas, hermanos, y pues es para darle la gloria al Señor y la honra, porque no es en nuestras propias fuerzas que lo hemos hecho, es con la ayuda del Espíritu Santo, el que nos instruye, nos enseña, nos guía a toda verdad, y damos gracias al Señor por esa obra tan poderosa. Mis hermanos, hemos estado hablando sobre la madurez espiritual, y hablábamos de que habían dos palabras y que significaban hijo. Y por ejemplo, cuando se habla de tecnón,
quiere decir que es un niño, es un hijo de Dios, pero es niño, o sea, es carnal. Ha pasado de las tinieblas a la luz, y ese niño espiritual pues todavía hace las pataletas, ¿sí? Ese niño todavía es carnal y todavía puede estar cometiendo algunas situaciones que al Señor no le agradan, pero el Señor tiene paciencia porque es niño. Y el apóstol Pablo pues muy claramente habla a los corintios y les dice: yo vine a darles vianda, pero pues realmente los he visto en una carnalidad ustedes que necesitan es leche espiritual y no vianda. Entonces ahí vemos las estaturas espirituales, y el Señor en su palabra en Romanos 8:14 nos dice que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces allí utilizan la palabra juíos, y entonces queriendo decir que los hijos de Dios adultos, y aún cuando se habla del Mesías como el Hijo de Dios, también se habla de huios Deus, queriendo decir que son hijos de Dios, pero son adultos, son personas que se les puede dar la llave, ya se les puede entregar esa llave. Entonces, mis hermanos, habíamos estado hablando acerca de la madurez espiritual, de llegar a esa estatura del varón perfecto, y habíamos hablado de que una persona espiritual se goza en las debilidades, se goza en las pruebas, se goza en todo aquello que el Señor lo lleva, porque igualmente nuestra fe tiene que ser probada así como se prueba el oro y la plata, que se tiene que probar en crisoles. Entonces asimismo nosotros debemos de estar gozosos, y el apóstol Pablo nos habla de que estemos gozosos en todas las cosas. Igualmente una persona que tiene una madurez espiritual, una evidencia de esa madurez espiritual es conocer al Señor, ir conociendo al Señor, ir teniendo esas experiencias, porque nosotros podemos conocer a Dios a través de la palabra, ¿sí? Pero igualmente por esas experiencias personales vamos a conocer al Señor. Y nosotros podemos decir que a nosotros nos pueden describir a una persona y nos dan a conocer de esa persona su nombre y todo ello, pero en el momento en que nosotros empezamos a dialogar con esa persona y a tener unos encuentros con esa persona, la vamos a poder conocer no por lo que nos dijeron, ¿sí?, sino que por la experiencia que nosotros tenemos. Entonces, asimismo, la palabra de Dios nos muestra a Dios y nos da a conocer a Dios, pero una persona espiritual va conociendo a Dios también por esos encuentros que se tienen, por medio de esas vivencias que se tienen, por medio de esa intimidad que se tiene con el Señor. La madurez espiritual también se evidencia, ¿sí?, cuando se está luchando contra el pecado, y que no nos dejemos de dominar de ese pecado. Es una parte que el Señor le agrada, que nosotros estemos siempre en santidad y que esa santidad crezca en nuestras vidas. Igualmente podemos hablar sobre la madurez espiritual en nuestras vidas y que nosotros la podemos evidenciar, ¿sí?, es en confiar, ¿sí?, en Dios, y creer que nosotros somos salvos, no por las obras que nosotros hagamos de salvación, ¿sí?, las obras que nosotros, después de que hemos sido salvos, y que estas obras que nosotros estamos haciendo son las que nos van a dar la salvación. Entonces ahí tenemos un error en pensar que debo de hacer las cosas y se obtiene. El apóstol Pablo dice: y ay de mí si no predico el evangelio, ¿cierto? Pero entonces es teniendo en cuenta, mis hermanos, que nosotros debemos de hacer esa obra para la cual fuimos
enviados acá a la tierra, para la cual fuimos encontrados y comprados con precio de sangre. Entonces la madurez nuestra no es confiar nosotros en nuestro desempeño para ser justificados delante de Dios. Y otra evidencia que nosotros hablábamos anteriormente es del incremento de nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe debe llegar a esa fe, como decían los apóstoles, a tener esa fe igual que a ellos, y que aún Judas habla sobre esa fe santísima. Entonces es igualmente nosotros ir creciendo, ¿sí? Más y más en lo que nosotros somos para Él, en lo que nosotros, el llamamiento que nos ha hecho el Señor. Y aún más, hermanos, de que en ese llamamiento es la parte importante en que nosotros podemos desempeñar en el cuerpo de Cristo. Igualmente, mis hermanos, también nosotros podemos hablar sobre una evidencia en la madurez espiritual en nuestras vidas. Tiene que ver con el tiempo nuestro, ¿sí? El tiempo nuestro es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. El Señor nos habla de que debemos de estar cuidando en nuestro tiempo, ¿sí? De que nosotros debemos de utilizar el tiempo en buena forma. Y hay una palabra que me llama mucho la atención, se llama procrastinación. Y esa procrastinación le estaba escuchando en un canal de YouTube que me gusta mucho, G24, y estaban enseñando sobre ese hecho, y es de utilizar bien el tiempo y de cuál el factor que está en nuestras vidas y que es algo que nos satisface primeramente, que nosotros en nuestra vida buscamos una satisfacción aun cuando nosotros, esto me pareció precioso, y yo decía, tengo que comentárselo a mis hermanos, porque este punto de que el Señor nos da algo para hacer, o aún en el colegio, en la universidad, en cualquier momento, aún en nuestra vida personal, cuando nosotros determinamos o nos ponen un trabajo que hacer, y entonces nosotros, en la situación de la satisfacción nuestra, entonces le damos una espera a esa obligación que tenemos, y entonces, por ser una obligación, siempre se va a estar manifestando en nuestras vidas ese deseo y esa parte de que tenemos un trabajo y que debemos de hacerlo. Entonces va a haber una tensión, pero sin embargo yo busco la manera de querer satisfacer, ¿sí?, algo, una experiencia en mí. Por ejemplo, tengo ese trabajo, pero quiero ver película. Quiero ver una película que es muy buena y que es una serie, y cada serie son 45 minutos. Entonces preferí ver la serie a hacer el trabajo. Y dije, después hago ese trabajo, después hago esto. Y entonces me estoy gozando viendo esa serie, en esa película, pero internamente hay una tensión, y entonces no hay una satisfacción completa, porque tengo un trabajo que hacer y estoy satisfaciéndome en que debo de tener un tiempo de reposo, un tiempo de desestrés y toda esa cuestión, pero sin embargo no está completamente esa satisfacción. Y entonces después, cuando ya viene el tiempo de presentar las cosas, entonces aparece el monstruo del miedo. Entonces esa satisfacción y ese deseo se van, y entonces empieza otra situación diferente, y es de querer presentar el trabajo, ¿sí? Y entonces ya no se va a presentar con todo lo que uno podría haber investigado y hecho, sino que se va a hacer un trabajo y un poco mediocre. Entonces me llamaba la atención eso de que muchas veces nosotros
dejamos para más tarde algo y no lo hacemos. Y entonces vamos quedando mal con las personas o aún con nosotros mismos, en el sentido de que, digámosle que yo me propongo a leer un libro, cada semana me propongo a leer un libro. Y entonces cuando yo no lo cumplo, porque me pongo a ver la serie de cine, la serie de la película, y entonces lo que yo invertiría, digámosle hora y media, en ver esa serie, podría estarlo leyendo. Sin embargo, hay una satisfacción más en esas otras cosas. Entonces, ahí no hay nadie quien me presione. Ahí no viene el miedo porque lo tengo que presentar. Entonces, son cosas que se van dejando y se van postergando. Sin embargo, en uno no hay una satisfacción completa. El de adelgazar. Y aprendí todo eso y me pareció muy, muy importante en las cosas que nosotros determinamos para nosotros mismos, que nadie más nos va a obligar a hacerlas. Por ejemplo, el adelgazar. Nadie más nos va a decir adelgace y que nosotros le hagamos caso. Entonces, importantísimo, y me pareció entonces en esto mismo de en la madurez nuestra, vamos a utilizar bien el tiempo. Y me pareció precioso ese tema. Igualmente, nosotros, en una evidencia sobre una madurez espiritual en nuestras vidas, es el de desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, para con Dios, para con los hombres y para conmigo mismo. Importantísimo. Entonces, mis hermanos, pues hoy voy a hablarles acerca del perdón, porque ya estamos terminando esta serie y pues nos quedaría faltando lo que es el amor a nuestros enemigos, el amor a nuestro prójimo, ¿sí? Y el amor que nosotros debemos de manifestar, ¿sí? Como hijos de Dios, el amor a nuestros enemigos, el amor al prójimo, el amor a Dios. Entonces, importantísimo este tema. Hoy vamos a estar hablando acerca del perdón. Y en el perdón, pues todos ya lo sabemos nosotros, porque lo tenemos en la oración que el Señor enseña, ¿no? Y nos dice acerca del perdón. Por ejemplo, si nosotros lo miramos en Lucas 11, Él dice: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y entonces aquí Él está, o sea, Lucas lo habla bien claro, le dice: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. O sea, el pecado es una deuda que se debe cancelar. Y me parece bien precioso esto, porque es una deuda que nosotros debemos de cancelar, pero resulta que ¿cómo vamos a cancelar algo que hemos cometido y que hemos cometido una falta? Solamente le podemos decir al Señor: perdóname, Señor, perdóname mi pecado, ¿sí? Y cuando yo lo hago de corazón, ¿sí?, y con el entendimiento, entonces el Señor me perdona mi pecado. Y yo después le diría: Señor, límpiame con tu sangre poderosa. Porque muchas veces nosotros podemos decirle: Señor, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer, ayúdame. Pero debemos de tener en cuenta que nuestro pecado nos lo perdonan, pero también es necesario que sea limpiado, ¿sí? Y la palabra de Dios en Isaías, es precioso lo que Isaías habla. Dice en Isaías capítulo 1 versículo 18, dice: venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, queriendo decir entonces que el Señor lo invita a uno y dice: venid, estemos a cuentas, pongámonos a cuentas. O sea,
vamos a pagar esa deuda, ¿sí? Porque dice, Lucas 11 está diciendo, y perdona, ¿sí? Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Entonces el Señor está diciendo, venga, estemos a cuentas en esta deuda, ¿sí? Es una deuda, es algo que hay que estar a cuentas. Y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, debemos de saber también que el pecado es color grana, ¿sí? O es color rojo como el carmesí, así como la sangre de Cristo. Y entonces ese color rojo, ese color carmesí, ese va a ser perdonado y va a ser limpiado, ¿sí? Es algo que hemos cometido y que es representativo de la sangre de Cristo que Él derramó por nosotros. Entonces nuestro pecado es del color de la sangre de Cristo Jesús, es color de la grana, viniendo a hacer entendimiento que solamente el sacrificio de Cristo Jesús, solamente ese sacrificio es el que nos va a poder limpiar, ¿sí? Y dejarlo blanco como la lana y dejarlo como la nieve emblanquecido. Eso es precioso y debemos de tenerlo entonces en cuenta, que nuestro pecado es de un color de sangre que está pidiendo que la sangre de Cristo lo limpie. Y entonces el Señor en el versículo 19 de Isaías 1 dice, si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. O sea, si yo estoy a cuentas con el Señor, voy a comer del bien de la tierra. Si no quisieres estar a cuentas con el Señor, si fueres rebelde, si sigues y continúas en tu pecado, ¿sí? Seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. Entonces esto es importante, hermano, que nosotros estemos siempre a cuentas con el Señor. Aún más, el apóstol Juan nos dice a nosotros que los hijos de Dios no pecan. Entonces debemos de llegar a esa estatura de una madurez espiritual donde los hijos de Dios no pecan. Y esto es muy importante entonces que nosotros lo podamos tener en cuenta, mis hermanos, porque si el apóstol Juan está diciéndonos que los hijos de Dios no pecan, entonces es porque es una gran verdad, ¿sí? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el pecado, ¿sí? No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ahí nosotros nos estrellamos es con esta palabra, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que por eso fue que vino el Señor Jesucristo, para deshacer toda obra del diablo en nuestra vida. Entonces, una de las obras del Satanás continuamente en nuestras vidas es de que se manifieste el pecado. Entonces, el Señor está diciendo que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque Cristo Jesús, la simiente de Dios, permanece en nosotros y no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Así como el Señor Jesús fue nacido de Dios en el vientre de María. Entonces, mis hermanos, Isaías nos está diciendo que es una cuenta en la cual nosotros tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Es algo que debemos de presentarlo y que nos dice también que si le hacemos y si nos ponemos a cuentas con Dios, vamos a comer el bien de la tierra, ¿sí? Y si vamos a ser rebeldes, pues vamos a ser consumidos. Para que nosotros vayamos teniendo en cuenta de por qué nosotros debemos de perdonar. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué? Porque es una cuenta que se debe de saldar. Como dice Lucas, como lo leíamos, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y entonces, cuando nos habla esto, lo podemos mirar en Mateo capítulo 6, dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está diciéndolo aquí,
tenemos una deuda y tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, nos dice Isaías. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esto es Mateo 6, versículo 14. Entonces está hablando acerca del Padre Nuestro y está diciendo cómo debemos de orar, ¿sí? Danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, estos son principios eternos de Dios, hermano. Y en estos principios eternos, ¿sí?, de Dios, entonces debemos de prestar atención. ¿Por qué? Porque no es como nosotros queramos, ¿sí? Entonces yo no perdono porque me hizo esto, porque me dijo lo otro, porque dañó mi imagen, ¿sí? Entonces yo no lo perdono, pero es un principio eterno de Dios que si yo perdono, ¿sí?, si yo perdono, Él me perdona, ¿sí? Esto es importante. Si yo perdono, Él me perdona. Si no perdono, Él no me perdona. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, aquí es el punto de la evidencia, ¿sí? Aquí es la evidencia de mi madurez espiritual, porque tengo facilidad para perdonar, porque no me es, óigalo bien, no me es difícil perdonar una situación que haya pasado en la vida de uno. Y el Señor muestra, mire hermanos, el Señor muestra de que es una deuda que se debe cancelar, una deuda que debemos, ¿sí? Óigalo bien, una cuenta que debemos de saldar, y esa cuenta se debe saldar con el Señor, con nuestro Dios. Y Pedro le pregunta al Señor Jesús que cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí, o sea, que afecta mi bienestar, que afecta mi ser. Entonces el Señor, esto lo estamos leyendo de Mateo 18, 21 en adelante. Y entonces el Señor le dice, hasta 7 veces le dice Pedro, y el Señor Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 70 veces 7. O sea, quiere decir que en todo momento, ¿sí?, en todo momento debo de estar perdonando, y aún una persona me la cometió, debo de perdonarlo. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, mi hermano. Cuando tú cometes una falta contra Dios, Dios te perdona, ¿cierto? Pero ¿te degrada de tu puesto o te deja en el mismo puesto? Quiero que reflexiones sobre esto, porque el Señor, debemos de tenerlo en cuenta, de que el Señor no nos degrada, ¿sí? Entonces sí, yo te perdono, pero no vas a ser mi hijo. Entonces esto lo debemos de tener en cuenta, que el Señor nos perdona y nos deja en el mismo nivel, ¿sí? El Señor nos deja en el mismo nivel donde nosotros estábamos, como hijos de Dios, aún como ministros de Dios. Él no nos degrada, ¿sí? Entonces, pecaste, entonces ahora vas a ser oveja y ya no vas a ser ministro. No. Nosotros le pedimos perdón al Señor, y el Señor nos perdona y no nos quita ese lugar. Debemos de tenerlo en cuenta. Entonces, para que nosotros también, a la persona, yo sé que este es un dicho del mundo, ¿no? Dice, yo perdono pero no olvido, ¿sí? Entonces, esto es un dicho del mundo que el creyente, y más un creyente maduro, pues va a desechar estas cosas. ¿Por qué?
porque entonces habría rencor. Y entonces ya la cosa es más diferente que el no perdonar, porque aparte de eso, no te perdono y tengo rencor de lo que me has hecho. Y entonces te degrado y ya no eres mi amigo y ya no eres esto y lo otro. Entonces el perdón tiene que ver con que te perdono y te coloco en el mismo lugar que estabas anteriormente. Y entonces por eso es que Pedro le pregunta, ¿hasta 7 veces perdono? Dice, hasta 70 veces 7. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí se está mostrando el amor hacia mi prójimo, el amor hacia mi enemigo. El perdón es el paso para amar. Si tú no perdonas, pues no vas a amar. Y Él nos perdonó y nos amó. Y más aún, nos amó aún siendo pecadores. Cristo Jesús murió por nosotros. Entonces es superior el amor de Dios aún, porque dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor muestra una parábola de 2 deudores. Dice, por lo cual el reino de Dios, ¿sí? Óigalo bien, está haciendo una semejanza del reino de Dios. Por lo cual, y nosotros pertenecemos al reino de los cielos, al reino de Dios. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndolo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano su ofensa. Esto no lo está hablando el Señor a nosotros, no lo está enseñando, y aún las consecuencias del no perdonar. Entonces, muchas veces, mis hermanos, nosotros podemos perdonar de labios, ¿sí? Y Señor, yo lo perdono. Y cuando yo lo veo, siento una cosa en mi corazón, como que me arde, como que me da una cosa en el corazón. Cuando yo veo a la persona, entonces yo debo entender que no lo he perdonado como el Señor me dice que debo de perdonar. Entonces, si nosotros vemos, hermanos, la palabra de Dios, ¿sí? Cuando el Señor Jesús estaba crucificado, ahí en Lucas 23, en el versículo 34, el Señor, la primera palabra que está diciendo es, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces,
óigalo bien, esta es la primera palabra que el Señor habla estando crucificado. Es la primera palabra que el Señor habla. Es la primera frase que Él emite. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, yo debo entender, mi hermano, cuando el Señor está diciéndole, Padre, perdónalos. O sea, Él ya ha perdonado, ¿sí? Él sabía, óigalo bien, Él sí sabía por qué debía estar en la cruz. Él sí sabía por qué debía haber padecido. Él sí sabía que esos azotes que Él había recibido, por sus llagas nosotros seríamos sanados. Por su llaga seríamos sanados nosotros. Seríamos salvados nosotros, ¿sí? Isaías nos lo habla muy claramente en Isaías 53, el padecimiento del Señor Jesús. Y cuando Él está en la cruz, Él sabe por qué debe estar en la cruz, porque Él mismo lo dijo, para esto he venido, ¿sí? Padre, para esto he venido, esta es la hora y para esto he venido, o sea, para ser crucificado. Y Él siempre, Él lo estuvo diciendo más de una vez, lo estuvo hablando que ya era la hora de Él. Y para esa hora había venido. Para esa hora había de haber nacido, para morir crucificado. Entonces, Él sí sabía por qué debía estar allí. Él sí sabía por qué debía de padecer. Obtendría una victoria. Obtuvo una victoria en la cruz para con Satanás. Le tomó el poder, la autoridad y lo exhibió públicamente triunfando en la cruz. Y aún ahí en la cruz lo destruyó también, ¿sí? Entonces es importante que también aún fue echado fuera. Entonces, y nos da la autoridad a nosotros en Cristo Jesús. Él sí sabía lo que debía estar haciendo allí, pero aquellos que lo crucificaron, estos no sabían por qué. Pilato mismo dijo y se lavó las manos y dijo, ¿ustedes quieren darle muerte? Háganlo, pero yo nada tengo que ver con esto. Entonces, bien interesante porque aún Pilato tuvo temor, pero estos hombres decían crucifícalo, pero era llevado por la misma situación, o sea, como lo que sucede muchas veces en este paro en Colombia, que mucha gente va pero sin un motivo ni sin ningún entendimiento, y sino que vamos a protestar, pero no saben el por qué. No, sí, vamos a protestar porque tal cosa, sí, pero por todas esas cosas que el gobierno hace, pero no se hace con un entendimiento. Entonces el Señor sí lo hizo, sí sabía para qué estaría allí, pero el Señor mismo le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no tienen entendimiento de por qué están haciendo eso con Él. Entonces, interesante, mis hermanos, que el Señor nos habla a nosotros acerca de ese perdón. Y el Señor nos dice a nosotros, ¿sí? En 1 de Juan capítulo 1 dice, Dios es luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, o sea, del Señor Jesucristo. Lo enseñó, óigalo bien, el Señor lo enseñó, y aún de cómo orar, y lo enseñó qué era lo que nosotros debíamos de decir en el Padre Nuestro. Lo enseñó y lo practicó en la cruz también, ¿sí? Ahora nosotros muchas veces en este momento estoy yo enseñando acerca del perdón, pero también debo de practicarlo. Entonces el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, si
Si nosotros enseñamos y si nosotros decimos las cosas y andamos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, óigalo bien, hermanos, es que esto es bien. O sea, yo quiero que usted lo entienda, lo que está escrito aquí, porque lo puse a mirar y esto es algo que debo entender, porque nosotros lo leemos muy rápido y no lo comprendemos. Dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, si tenemos comunión unos con otros, óigalo bien, ahí dice una coma y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, vamos a ver qué es la práctica de la verdad, para que la sangre de Jesucristo nos limpie. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz y tenemos comunión unos con otros, o sea que no hay resentimientos, no hay falta de perdón ni nada de esas cosas, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia, ¿sí? Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, así como decía Isaías, venid y estemos a cuentas. Cuando dice el Señor, venid y estemos a cuentas, dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermano, esto es muy precioso, pero igualmente, así como lo enseñamos nosotros, así mismo también debemos de ponerlo por obra. Nosotros estaríamos mintiendo, como nos dice aquí, ¿sí? Si decimos que tenemos comunión, ¿sí? Si decimos que andamos en comunión, si andamos en tinieblas, mentimos porque no practicamos la verdad. Entonces, muchas veces yo le puedo estar orándole al Señor y puedo estar diciendo acerca del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y realmente no hemos perdonado. Entonces estamos mintiendo, entonces estamos hablando con Dios, ¿sí? Estamos hablando con el Dios y estamos diciéndole mentiras, ¿sí? Entonces esto es como algo contradictorio y que debemos de prestar atención. Si nosotros miramos la palabra de Dios en la parte que dice de Éxodos 34, el 6 y el 7, dice que Él guarda misericordia a millares a los que hacen la voluntad de Dios, ¿cierto? Dice, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Queriendo decir, mi hermano, entonces, que el Señor perdona, óigalo bien, y perdona la iniquidad, perdona la transgresión, la rebelión, y perdona el pecado. Son 3 faltas que el Señor no las va a tener en cuenta: la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, y dice aquí que Él no va a tener a nadie por inocente, ¿sí? Al culpable no lo va a tener por inocente y Él castiga. Entonces, esta parte de lo de la iniquidad es lo que es el pecado generacional, ¿sí? Que viene en la persona. Entonces, esto del perdón está desde el comienzo de la palabra de Dios. El Señor no destruyó a Adán y Eva. El Señor aún le enseñó a hacer sacrificios por el pecado.
Y allí en el mismo Edén, después de que el Señor decretó el juicio contra el pecado, por el pecado, nosotros vemos que el Señor hace un sacrificio, un derramamiento de sangre, y el Señor dice que en Hebreos 9:27 que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado. Y entonces esto es lo que enseña el Señor desde el Edén, cuando hace un sacrificio y esas pieles son colocadas como vestidos para Adán y Eva. Adán y Eva conocen que el sacrificio, el derramamiento de sangre de un animal, esto hace, ¿sí?, redención, esto hace un beneficio para el hombre, ese derramamiento de sangre, el cual el Cordero de Dios, el que fue inmolado, su sangre nos limpia de pecado. Entonces, hablar de perdón es hablar de un sacrificio. Hablar de perdón tiene que hablarse de un sacrificio, porque el Señor dice que Él, ¿sí?, Él perdona la iniquidad, perdona la rebelión, la transgresión y el pecado, y que Él no tiene por inocente al culpable. Así como a Adán y a Eva, también, aunque Eva dijo que la serpiente la engañó, o sea, había una inocencia, pero Él no va a tener por inocente al pecador. Entonces, cuando tú perdonas, mi hermano, porque como los pecados son rojos como el carmesí, ¿sí?, como la grana, entonces van a ser emblanquecidos con el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando estamos hablando de perdón, estamos hablando de sacrificio, de un sacrificio. Entonces, el mismo hecho de que el Señor dijo en la cruz: perdona, Señor, porque no saben lo que hacen. Yo hago un sacrificio, estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces hago un sacrificio, ¿sí? Y yo estoy crucificado juntamente con Cristo y puedo decir: perdona, Señor, perdónalo. Y yo lo perdono, Señor, porque no sabe lo que hace. Yo sí sé lo que estoy haciendo, Señor. Sé que debo estar en la cruz. Sé que debo de negarme, Señor. Y este es mi sacrificio. Esto lo hago, Señor, porque tú me lo enseñaste. Estando crucificado en la cruz, Señor, estando allí, ya para morir, Señor, tú dices: perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, gracias por esa enseñanza, Señor. Gracias porque tú, Señor, te diste en sacrificio, y nosotros, Señor, bendito Dios, Señor, también debemos de estar crucificados con Cristo y perdonar como Él perdonó. Aleluya, mi hermano. El apóstol Pablo entonces nos enseña y dice que no contristemos al Espíritu Santo. O sea que la falta de perdón, ¿sí?, vamos a contristar el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener envidia, vamos a tener rencor, vamos a ser rebeldes a lo que el Señor nos dice, ¿sí? No contristemos al Espíritu Santo, con el cual nosotros fuimos sellados. Entonces nos dice: quítese de nosotros toda amargura, hermano. La amargura hace que nosotros no perdonemos. El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, o sea, el fruto del Espíritu, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. El Señor nos perdona en Cristo Jesús por medio de su sacrificio, por medio de ese derramamiento de sangre. Tú debes de hacerlo también, perdonar a otros en Cristo Jesús, porque debes de estar crucificado juntamente con Cristo. Esto es la madurez espiritual, hermano, que tengamos esa capacidad de perdonar, porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo. La otra persona quizás no lo sabe. Eso lo debes de tener en cuenta, hermano. Y es muy precioso, hermanos,
que lo que el Señor nos dice, que nosotros debemos de ir progresando, ¿sí? en esa manifestación de Cristo Jesús en nosotros, ¿sí? Entonces es importante que puedas entender que cuando estás perdonando de corazón, ¿sí? Se está manifestando la gloria de Dios en tu vida, estás siendo transformado a la misma imagen del Señor. Esto es importantísimo. Y hermanos, preciosa la carta que el Señor que el apóstol Pablo le manda a Filemón acerca de un esclavo que tiene Filemón, que se llama Onésimo, y este Onésimo quiere decir útil, ¿sí? En griego. Pero entonces, muy importante, porque el apóstol Pablo trata una situación de que debe de perdonar a ese esclavo. Y le dice así en el versículo 11 de Filemón capítulo 1, dice: el cual en otro tiempo te fue inútil. O sea, Onésimo dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. El apóstol Pablo está diciendo que él engendró allá en la prisión a ese esclavo que se llamaba Onésimo, lo engendró en la prisión, ¿sí? Esto es muy precioso porque me llama la atención, hermano, que el apóstol Pablo en ningún momento perdió, ¿sí? Perdió su visión. Y dice: en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora, le está diciendo, pero ahora va a ser muy útil, ¿sí? Y entonces está diciendo el apóstol Pablo, dice: el cual vuelvo a enviarte. O sea, lo envía otra vez donde él dice: el cual lo vuelvo a enviártelo. Tú pues recíbele como a mí mismo. O sea, que si va a recibir, ¿sí?, a Onésimo, lo va a recibir como si fuera el apóstol Pablo. Dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, ¿sí? Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, o sea, lo que es la voluntad de Dios, lo que el Señor hace, y que para otras gentes dices: qué coincidencia que Onésimo esté allá y que el apóstol Pablo le haya predicado el evangelio. No, dice el apóstol Pablo es entendido, y nosotros igualmente también debemos ser entendidos. Dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, que le está diciendo: mira, él era tu esclavo y podías tratarlo como fueras, ahora lo vas a tratar como un hermano de sangre y como un hermano en Cristo Jesús. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. O sea, como decir, lo que mismo que hizo el Señor por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. El perdón tiene que haber un pago, ¿sí? Para un perdón debe haber un pago, debe haber un sacrificio. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice: y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, que por medio del apóstol Pablo, aún Filemón conoció de Cristo Jesús. Entonces esto es muy provechoso, es muy bonito, hermano, que nosotros entendamos lo que es el perdón. Y el apóstol Pablo está abogando por este Onésimo, este esclavo que
fue instruido en la cárcel y que era un arma, ¿sí?, de luz para la predicación del evangelio. Pero Pablo no quiso tomarlo sin el consentimiento de su amo, ¿sí?, Filemón, y que lo recibiese como un hermano y como un hermano en la carne. Padre, te amo, gracias, Rey, porque el perdón, Señor, es es una señal de nuestra madurez espiritual, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque el perdón tiene que ver con un sacrificio, Señor, el estar crucificado juntamente contigo, Señor. Y te damos gracias, Rey Santo, Señor, porque cada vez más, Señor, que nosotros practicamos el perdón, Señor, vamos entendiendo, Señor, de cómo tú nos perdonaste, Señor, y de cómo nosotros debemos también de perdonar sin tener nada en nuestro corazón, Rey Santo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias por hacernos entendidos, Señor, de esa madurez espiritual en la que debemos de caminar, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te bendecimos, Señor. Amén y amén.